Hace más de 40 años comenzó una búsqueda que hasta el día de hoy sigue viva dentro de mí. Una búsqueda silenciosa, profunda, muchas veces confusa, pero siempre necesaria. La búsqueda de Dios, de la espiritualidad, de la paz interior y sobre todo, la búsqueda de mí mismo. Nací dentro de una familia católica. Fui bautizado bajo las tradiciones del catolicismo. Crecí entre iglesias, oraciones, imágenes religiosas, rituales y enseñanzas que marcaron mi infancia. Como muchos, heredé una religión antes incluso de poder entenderla. Y aunque hubo momentos de fe genuina, también crecí acompañado de muchas preguntas, del miedo, de la culpa, de esa sensación constante de estar haciendo algo mal o de no ser suficiente ante los ojos de Dios. Con el paso del tiempo empecé a cuestionarme muchas cosas. ¿Por qué la espiritualidad tenía que sentirse como sufrimiento? ¿Por qué tantas veces el amor terminaba disfrazado de culpa? ¿Por qué parecía que Dios estaba más relacionado con el castigo que con la paz? Y entonces comenzó mi camino. A lo largo de mi vida conocí distintas formas de creer. Me acerqué al cristianismo, conviví con personas testigos de Jehová, escuché otras maneras de entender a Dios, otras maneras de vivir la fe. Algunas me dejaron enseñanzas valiosas, otras me hicieron alejarme aún más de las estructuras religiosas. Pero todas, de alguna forma, me ayudaron a comprender algo importante, que la espiritualidad no siempre vive dentro de los templos. Hoy sigo en búsqueda. No tengo todas las respuestas, tal vez nunca las tenga, pero después de tantos años entendí algo que transformó mi manera de ver la vida. Quizás Dios, o el universo, o como cada quien quiera llamarlo, no está afuera esperando ser encontrado, sino dentro de nosotros esperando ser escuchado. Creo que la verdadera conexión espiritual comienza cuando aprendemos a mirarnos hacia adentro, cuando sanamos nuestras heridas, cuando dejamos de castigarnos, cuando aprendemos a querernos, a entendernos y a aceptarnos tal y como somos. Porque quizá el primer encuentro con Dios no ocurre en una iglesia, sino en el silencio de nuestra conciencia, en nuestras acciones, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo cuidamos nuestro entorno, en cómo amamos, en cómo perdonamos, en cómo vivimos. Hoy creo más en una espiritualidad que une y no en una religión que divide, más en la empatía que en el juicio, más en la conciencia que en el miedo. Y aunque sigo caminando, sigo preguntando y sigo descubriendo. También entiendo que muchas respuestas comienzan el día que decides creer en ti mismo. Porque tal vez ahí, justo ahí, comienza realmente el viaje espiritual más importante de todos. ¿Quién inventó la religión? ¿Por qué prácticamente todas las civilizaciones crearon dioses? ¿Por qué el ser humano siempre ha necesitado creer en algo superior? Desde rituales prehispánicos hasta las religiones más modernas, hoy vamos a explorar la historia, la filosofía y el impacto de las religiones más importantes del mundo. La religión es mucho más antigua de lo que imaginamos. Hace miles de años, incluso antes de las primeras civilizaciones, los seres humanos ya enterraban a sus muertos con rituales especiales. Eso significa que desde entonces existía una pregunta profunda sobre la muerte y lo que podría existir después. Los primeros humanos creían que todo tenía espíritu, los animales, los árboles, el fuego, las montañas. A esto se le conoce como animismo. Después aparecieron los chamanes, figuras espirituales que actuaban como conexión entre el mundo humano y el mundo espiritual. Básicamente, la religión nació cuando el ser humano comenzó a preguntarse algo muy simple, pero muy poderoso. ¿Qué hacemos aquí? Con el nacimiento de las grandes civilizaciones aparecieron también religiones mucho más organizadas. En Egipto, por ejemplo, la muerte era algo central. Creían profundamente en la vida después de la muerte y construyeron pirámides enormes para preparar el viaje al otro mundo.
En Grecia, los dioses eran casi humanos, tenían emociones, defectos, amores y guerras. Y en Roma, la religión terminó convirtiéndose también en una herramienta de poder político. Ahí podemos ver algo muy interesante. La religión no solamente explicaba el universo, también ayudaba a organizar sociedades enteras. El cristianismo comenzó hace más de 2000 años con la figura de Jesús de Nazaret. Jesús hablaba sobre amor, compasión, perdón y esperanza, pero en su época sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas y terminó siendo crucificado. Lo impactante es que después de su muerte, sus seguidores expandieron su mensaje por todo el Imperio Romano, hasta convertir al cristianismo en la religión más grande del planeta. Con el tiempo surgieron distintas ramas: el catolicismo, el protestantismo, la ortodoxia. Y aunque el cristianismo ha inspirado actos enormes de amor y ayuda humanitaria, también ha estado involucrado en guerras, conflictos y momentos oscuros de la historia. El Islam. Siglos después apareció el Islam en Arabia con el profeta Mahoma. Los musulmanes creen que el Corán contiene la palabra de Dios revelada a Mahoma. El Islam se expandió rápidamente y creó una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. Mientras Europa vivía la Edad Media, el mundo islámico lideraba avances en matemáticas, en astronomía, en medicina y en filosofía. Hoy, el Islam es una de las religiones con mayor crecimiento en el mundo. En Asia surgieron religiones muy distintas a las occidentales: el hinduismo y el budismo. El hinduismo no tiene un fundador único, es una mezcla enorme de tradiciones espirituales desarrolladas durante miles de años. Ideas como el karma, la reencarnación, el dharma, la liberación espiritual siguen siendo centrales en millones de personas. Después apareció el budismo con Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Buda enseñaba que el sufrimiento humano nace del apego y del deseo, y que la paz interior se alcanza mediante la conciencia y el equilibrio mental. Lo interesante del budismo es que muchas personas lo consideran más una filosofía de vida que una religión tradicional. A lo largo de la historia, la religión ha tenido dos caras. Por un lado, ha inspirado arte, hospitales, universidades, ayuda humanitaria, valores morales, pero también ha provocado guerras, persecuciones, fanatismo, manipulación política. La religión ha sido una de las fuerzas más poderosas de la historia humana. Hoy vivimos algo muy diferente. Muchas personas ya no se identifican completamente con una religión, pero siguen buscando espiritualidad. La gente medita, busca paz interior e intenta conectar consigo misma. Y quizá eso demuestra que la necesidad espiritual sigue viva, porque al final, más allá de doctrinas o templos, el ser humano sigue buscando sentido. Después de estudiar distintas religiones, filosofías y creencias, hay algo que personalmente he entendido. Tal vez la búsqueda espiritual más importante no consiste solamente en encontrar a Dios, sino en encontrarnos a nosotros mismos. Aprender a vivir en paz, aprender a amar, aprender a comprendernos. Porque quizá la espiritualidad verdadera comienza cuando dejamos de buscar únicamente afuera y comenzamos también a mirar hacia adentro. Ahora quiero preguntarte algo a ti. ¿Crees que Dios está fuera de nosotros o dentro de nosotros? Te leo en los comentarios.